gusto es mío. La verdad es que siempre me ha llamado la atención tener una experta y pues tú con todo el conocimiento del mundo literalmente, pues es importante. Primero, bueno, me gustaría que empezáramos con lo básico, ¿no? ¿Qué es la antropología y cuáles fueron los primeros pasos que se dieron en cuanto a esta rama de la ciencia? Ay, qué bonita forma de arrancar. Mira, la antropología, en su sentido más amplio, es el estudio del ser humano en todas sus dimensiones, biológica, cultural, lingüística y social. Pero cuando hablamos de antropología cultural, que es la que a mí me mueve el corazón, nos referimos al estudio de las culturas humanas. Cómo viven, cómo piensan, qué valoran, cómo construyen sentido. Los primeros pasos, digamos más sistemáticos, se dieron en el siglo XIX, cuando Europa estaba metida en la colonización y empezaron a llegar relatos de sociedades otras, distintas al molde europeo. Ahí surgieron personajes como Edward Tyler y James Fraser, que intentaron clasificar culturas como si fueran especies botánicas. Muy evolucionistas, claro, con la idea de que las sociedades iban de lo primitivo a lo civilizado. Pero el giro importante lo dio Franz Boas, a principios del siglo XX, cuando dijo: no, espérense, cada cultura tiene su lógica interna, su historia particular. No podemos andar midiéndolas con la misma regla. Y de ahí salieron figuras increíbles como Margaret Mead y Ruth Benedict, que comenzaron a ver la cultura como un patrón aprendido, como una coreografía que nos va moldeando desde que nacemos. Y ahí empezó la aventura, con botas llenas de lodo, libretas en mano y un montón de preguntas sin responder. De acuerdo, sí, evidentemente fueron la evidencia de que había algunas otras partes del mundo que todavía no se conocían como tal en el mundo académico antiguo, digámoslo así, suponiendo que esto es la epítome en Europa, que pues simplemente vivían desapercibidas. Pero cuéntame cómo fue que se dieron cuenta, esos primeros contactos, cómo llegaron, cómo fueron. Esa pregunta me encanta porque tiene un trasfondo muy poderoso. Mira, esos primeros contactos no fueron precisamente pacíficos ni curiosos, fueron parte del proceso colonial. Cuando los europeos empezaron a expandirse por África, Asia y América, llegaron con una mezcla de ambición, asombro y arrogancia. Se toparon con pueblos que tenían sus propias cosmogonías, sus sistemas de parentesco, sus lenguas complejísimas, y no supieron muy bien cómo encajarlos en su visión del mundo. Entonces, esos primeros descubrimientos, entre comillas, porque esos pueblos ya estaban ahí y sabían perfectamente quiénes eran, llegaron envueltos en relaciones de poder. Los misioneros, los comerciantes, los militares, todos traían su forma de mirar al otro, y muchas veces esa mirada era de superioridad. Pero también hubo europeos que empezaron a preguntarse cosas. Algunos, como los cronistas de Indias, quedaron fascinados con lo que veían. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, defendía la humanidad de los pueblos originarios. Y siglos después, ya en el XIX, vinieron estos primeros científicos sociales, que empezaron a recopilar mitos, rituales, sistemas de organización, a veces con genuina curiosidad, pero otras veces con el objetivo de domesticar al otro. Y ahí surgieron los primeros textos que hoy son clásicos, aunque también están llenos de sesgos. Lo interesante es que con el tiempo, la antropología fue tomando conciencia de eso, de que observar también es intervenir, de que el poder está presente incluso en la pregunta que uno hace. Y claro, al final del día, la interacción con otras partes del mundo pues es fundamental para, en cierto modo, entender, y también esa misma interacción hace que la misma cultura se modifique dentro de una otra, porque pues claro que al conocer nuevos paradigmas de otras partes del mundo se van modificando, aunque no sea instantáneamente, el conocimiento va formando una amalgama de hechos que hace que al final del día las culturas se vuelvan más complementarias, si bien con una sola identidad propia, también con diversas influencias de alrededor de lo que se les va uniendo, por así decirlo. Exacto. Lo dijiste precioso. Las culturas nunca están en una cajita cerrada, quietecitas. Son porosas, se tocan, se contaminan en el mejor sentido y se transforman. Eso lo explicó muy bien Eduardo Viveiros de Castro con su concepto de perspectivismo amerindio, mostrando cómo los pueblos indígenas de la Amazonía entienden al otro desde su propio marco, sin jerarquías, como si cada especie tuviera su propia cultura. Imagínate eso aplicado a la antropología global. Y sí, con cada encuentro cultural hay un vaivén. A veces se da de forma armónica, otras veces en medio de conflictos brutales, como pasó con la colonización. Pero incluso en los escenarios más duros, la cultura encuentra la manera de negociar, resistir, reinventarse. La música afrocaribeña, por ejemplo, es un testimonio viviente de eso. Raíces africanas, herencias indígenas, estructuras europeas, y el resultado es algo completamente nuevo, vibrante. La identidad nunca es una esencia pura, es más bien una especie de collage, siempre en movimiento. Sí, sí, claro, al final del día, desde la aparición de las grandes guerras, por así decirlo, grandes sucesos históricos, guerras, no sé, la revolución industrial, evidentemente la migración ha sido un papel fundamental para la conglomeración de diversas culturas. Evidentemente, el hecho de que lugares como Puerto Rico o incluso México tengan una amalgama de diferentes
culturas, pues ha sido muchas veces ya gracias a que ha habido diferentes movilizaciones sociales. Pero tú me podrías decir, bueno, tengo esta duda, ¿no? ¿Qué cambios culturales han ocurrido históricamente cuando los grupos humanos de migrantes se establecen en regiones con visiones distintas? Digo, al final del día, evidentemente, como lo mencionamos, la cultura se hace de una amalgama de todas las que van interactuando. Pero ¿tú cómo responderías a esa pregunta? Ah, y esa es una pregunta que da para todo un café largo. Pero mira, lo que suele pasar históricamente cuando un grupo migrante llega a una región con una cultura muy distinta es una tensión entre adaptación y resistencia. No es que simplemente se integren, como a veces se dice desde arriba, sino que se da un proceso mucho más complejo. Ellos negocian qué parte de su identidad conservan, qué costumbres adaptan y cuáles adoptan de la nueva cultura. Un ejemplo clásico es el caso de los italianos en Argentina. Llegaron por Mm. miles a finales del siglo XIX y principios del XX y claro, trajeron su comida, su lengua, sus gestos, y hoy la identidad argentina está profundamente marcada por eso. El acento, por ejemplo, tiene tintes del italiano napolitano. Pero también hubo conflicto, discriminación y una presión enorme por volverse argentinos. Otro caso muy rico es el de los migrantes del Medio Oriente en México, como los libaneses. Trajeron el kibé, la música, la idea de comercio familiar y lo mezclaron con lo local. Mira el taco árabe, por ejemplo, que hoy en Puebla es tan mexicano como cualquier otro, pero nació de esa fusión. Y claro, también está el factor de poder. No es lo mismo migrar siendo parte de una élite que llegar en situación de vulnerabilidad. En este segundo caso, los cambios culturales suelen venir acompañados de mecanismos de sobrevivencia, como el sincretismo religioso o los códigos de lenguaje híbrido, que son formas de resistir sin romper del todo. La cultura no se diluye con la migración, se reinventa, y eso es lo que la hace tan viva. Sí, claro, al final del día, pues creer que una cultura se va a mantener meramente pura por el simple hecho de que las mismas personas se trasladan a otro lugar, pues evidentemente no es así. El contexto siempre influye muchísimo en ese sentido. Pero ¿tú cómo crees que sea la parte de que simplemente como lugares como Argentina mantienen ese tipo de identidad? Porque evidentemente, ¿no? Al final del día fueron migraciones que llegaron hasta Argentina en este caso, como tú lo mencionabas, pero ¿qué tanto crees que se modifiquen esas raíces en cuanto a lo que se tenía? Porque, pues, no sé, por ejemplo, la parte italiana, que es fundamental la comida, pues muchos ingredientes no se encuentran en Argentina. Pero ¿qué tanto crees que se modifique en ese sentido? ¿Crees que es mucho? ¿Crees que es poco? ¿Tú qué opinas? Uy, esa pregunta me fascina porque toca el corazón mismo de cómo se transforma la cultura en el exilio o en la diáspora. Mira, yo diría que no es que las raíces se pierdan, sino que se reinterpretan desde el contexto. Los ingredientes cambian, sí, pero lo que queda es la intención, el gesto cultural detrás. En Argentina, por ejemplo, los italianos no pudieron replicar tal cual la pasta de su tierra, pero mantuvieron el ritual de la mesa, del almuerzo largo en familia, del domingo con salsa de tomate hirviendo desde temprano. Entonces, aunque cambien los productos o los sabores, se mantiene la lógica cultural del convivio, de la importancia del hogar. Eso mismo pasa con la lengua. Muchos descendientes de italianos ya no hablan el idioma, pero conservan ciertas expresiones, inflexiones, formas de nombrar a los abuelos. Y eso construye una identidad. Lo que se pierde en literalidad se gana en adaptación. Y claro, hay una cosa muy linda que decía Levi Strauss, que los mitos, y yo creo que también las costumbres, se transforman como una melodía que va siendo tocada por distintos músicos. Cambia el ritmo, el instrumento, pero la melodía sigue ahí, reconocible. Así funcionan las raíces en movimiento. No son fósiles, son semillas. Sí, claro, al final del día lo que se debe mantener siempre, quiero suponer que son los valores. Definitivamente los valores que se transmiten en América, a los que se transmiten en Europa y Asia, pues no son los mismos. Pero, por ejemplo, gracias a esas migraciones, pues se pueden ir reuniendo grandes grupos de valores. Por ejemplo, no sé, en América Latina es muy común que toda la familia se una a la hora de la comida, pero quiero suponer que en otros países o en otras partes del mundo, pues esto no es una práctica tan cotidiana porque pues simplemente cada persona va a su ritmo. Pero pues gracias a eso, aquí en América Latina, pues digámoslo así, se van teniendo más cosmovisiones de valores que pues simplemente nos caracterizan a nosotros y pues van evolucionando con lo que nosotros somos, pero al final del día son los mismos valores, amor y respeto por la familia, que pues sí es cierto que aquí en América es un punto muy importante. Sí, sí, lo dijiste de una forma muy bella. Los valores no son universales en su forma, pero muchas veces lo son en su intención. Es decir, en América Latina valoramos profundamente la familia. Y eso se expresa en la mesa compartida, en el cuidado de los abuelos, en el famoso te invito a comer, que es casi un acto de amor. En otras partes del mundo también hay amor y respeto por la familia. Claro, pero se manifiesta distinto. En Japón, por ejemplo, puede que no haya tanta efusividad, pero existe una reverencia profunda por los ancestros, por la figura del padre, del linaje. En Europa del Norte, el valor está más en la autonomía individual, pero eso no quiere decir que no haya afecto.
Es otra manera de mostrarlo. Lo que hacen las migraciones es justamente eso. Traen nuevas formas de expresar los mismos hilos humanos. Y cuando se cruzan, no es que se borre lo que ya existía, sino que se enriquece. A veces se tensiona, claro, pero muchas otras se mezclan con una naturalidad que ni nos damos cuenta. La antropología nos enseña que los valores no son bloques sólidos, son más bien ríos que cambian de cauce sin dejar de ser río. Sí, de acuerdo. Al final del día, pues siempre todo va cambiando y pues desboca a cierta pues manipulación de la cultura. Pero yo tengo otra pregunta. ¿Cómo entiendes como antropóloga el concepto de transnacionalismo y las implicaciones que tiene en una identidad segunda o tercera de inmigrantes? Es decir, ¿qué tanto ustedes ven la importancia del purismo en los valores o en la cultura que se traslada de un país a otro, de un lugar a otro, de una región a otra incluso? Esa es una de las grandes preguntas contemporáneas, la verdad. Mira, desde la antropología, el transnacionalismo se entiende como ese fenómeno en el que las personas no viven su identidad atadas a una sola nación o cultura, sino que navegan entre múltiples contextos a la vez. Y eso no es solo geográfico, es emocional, simbólico, afectivo. Una persona que vive en Estados Unidos pero nació en El Salvador, por ejemplo, puede mandar remesas, criar a sus hijos con valores salvadoreños, celebrar las fiestas nacionales allá, pero también sentirse parte del lugar donde vive. Y sus hijos, esa segunda generación, muchas veces viven un entre dos, ni completamente de aquí, ni completamente de allá. Y eso no es un problema en sí. Es una identidad compleja, sí, pero no rota. El turismo cultural, desde una mirada antropológica contemporánea, no es realista. Ninguna cultura reinterpretan, inventan. A veces se alejan de las raíces por necesidad, otras veces las retoman con fuerza. Pero siempre están construyendo algo nuevo, híbrido, que también es cultura. Sí, claro, al final del día pues como lo dije, la mezcla de amalgamas de diferentes sociedades pues hace un nuevo patrón de comportamiento y de cultura y de valores. Va, bueno, te quería preguntar si, ¿qué opinas de de la migración cultural inversa? Es decir, que la cultura receptora tome los valores de la cultura que va llegando. ¿Crees que sea una falta de identidad? ¿Crees que está bien? En tu opinión, cómo lo manejarías? Qué buena pregunta. Y qué bueno que lo pongas sobre la mesa, porque se habla poco de eso. La migración cultural inversa, como tú le llamas, es un fenómeno fascinante y totalmente natural. Cuando una cultura receptora empieza a adoptar elementos de la cultura migrante, valores, prácticas, sabores, formas de ver el mundo, no es una pérdida de identidad, es una evolución. Piénsalo así. Cuando en Francia empezaron a popularizarse los platos magrebíes, o en Alemania los festivales de música turca, no fue porque alguien renunció a ser francés o alemán, sino porque esos países estaban transformándose, integrando nuevas voces. Y eso no los hace menos auténticos, los hace más ricos. El problema viene cuando hay una mirada conservadora que asocia identidad con pureza. Pero como decía Stuart Hall, la identidad es una producción, no una esencia. Se construye, se reconstruye, se negocia constantemente. En lo personal, creo que esa apertura cultural habla de una sociedad viva que no le teme al cambio. Eso sí, hay que hacerlo con conciencia, con respeto, sin apropiación superficial. Pero si una sociedad se deja tocar por otra, no se debilita, se humaniza más. Sí, de acuerdo. Y ahora yo tengo una pregunta más específica. ¿Qué opinas de que se dice que Estados Unidos como tal no tiene cultura, sino que fue robando o tomando diferentes partes del mundo de inmigrantes que llegaron, pero como tal ellos no tienen una cultura como base, como por ejemplo, no sé, los aztecas aquí en México, sino que los estadounidenses simplemente fueron tomando cosas de las culturas que iban llegando al país, que tenían contacto con ellos, porque simplemente ellos pues de algún otro modo desecharon mucha parte de su cultura con los yaquis, con los piles rojas, con todo eso. ¿Qué opinas de eso? Es una pregunta bastante polémica y la verdad da para una reflexión profunda. Mira, cuando hablamos de Estados Unidos, es cierto que a diferencia de países como México, no tiene una cultura original que se remonte a una civilización preexistente como la azteca o la maya. Pero eso no significa que no tenga una cultura propia, sino que es una cultura híbrida, en constante construcción, que nace de un crisol de tradiciones, influencias y sí, apropiaciones. Lo que pasó en Estados Unidos fue un proceso de creación cultural desde sus inicios, a menudo a través de la exclusión y el despojo, como bien mencionas con los pueblos originarios. De hecho, muchos de los problemas culturales que vive Estados Unidos hoy, como la desigualdad racial, tienen sus raíces en esa relación conflictiva con los pueblos indígenas, los afroamericanos y los inmigrantes. Pero aún así, la nación se ha ido tejiendo con todas esas influencias, creando algo que tiene una identidad particular. Podemos ver que Estados Unidos tiene muchas tradiciones propias, aunque no tengan una raíz indígena o una continuidad histórica como en otros países. El jazz, el rock, la comida rápida, el cine, el American Dream,
Son productos culturales que nacieron allí y que tienen un impacto mundial. Es cierto que muchas de estas cosas tomaron elementos de culturas diversas, pero también las transformaron y las hicieron propias de maneras únicas. Decir que no tiene cultura es una visión reductiva. Más bien, su cultura es el resultado de un proceso de constante remezcla. Un collage cultural que a veces es incómodo, conflictivo, pero también increíblemente dinámico. La diversidad en Estados Unidos no solo es una característica de su población, sino una base de su identidad cultural. Claro, en ese proceso de tomar elementos ha habido momentos de opresión y de violencia cultural, y eso es algo que debe ser reconocido y reparado. Pero a mi juicio, eso no niega la existencia de una cultura estadounidense, sino que la enriquece. Es una cultura que siempre está en proceso, en construcción. Sí, claro, al final del día, pues, quieras o no, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha sido como la epítome de muchas reuniones nacionales, sociales, culturales, como se puede decir, pero pues sí hay una cierta, digamos así, decadencia en cuanto a identidad propia en ese sentido, pero pues a la vez está muy bien que hayan tenido esta capacidad de hacer una amalgama con todo lo que han tenido de contacto, porque al final del día es lo que es, ¿no? Y pues, por ejemplo, en la parte de la comida, pues se dice que muchas veces no tienen como comida originaria, sino que son de extracciones de otras partes del mundo, por ejemplo, la hamburguesa de Hamburgo, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente tienes razón. Estados Unidos tiene esa capacidad única de ser un crisol de culturas, lo que les ha permitido crear algo que, aunque pueda parecer una amalgama sin raíces profundas, en realidad tiene una identidad muy sólida, aunque esté constantemente en transformación. Y eso es lo fascinante de la cultura estadounidense. Es un espacio donde las influencias de todo el mundo se encuentran, se mezclan y se vuelven parte de algo nuevo, algo que tiene su propio sello. En cuanto a la comida, es un claro ejemplo de cómo la cultura no siempre tiene que ser un producto autóctono o ancestral para tener valor. Es cierto que la comida estadounidense no tiene una tradición indígena pura, pero eso no le quita importancia ni autenticidad. La hamburguesa, por ejemplo, como bien dices, tiene sus orígenes en Hamburgo, pero fue en Estados Unidos donde realmente se popularizó, se transformó y se convirtió en un símbolo mundial. Lo interesante es cómo una comida que viene de una influencia alemana se adaptó a la vida americana, se simplificó y se globalizó, convirtiéndose en parte de su cultura popular. Lo que pasa con la comida en Estados Unidos es un buen reflejo de lo que es su cultura en general, una constante mezcla, adaptación y creación. Claro, algunos críticos ven esto como una falta de originalidad, pero yo lo veo como una forma única de hacer cultura, algo que ha logrado conectar con tantas personas alrededor del mundo. La comida rápida, el fast food, por ejemplo, es una creación 100% estadounidense, y aunque no tenga la tradición de las grandes civilizaciones, sí tiene un impacto global. Entonces, más allá de los orígenes de la comida, lo que importa es cómo esos elementos se transforman y se reinterpretan en su contexto. Y ahí es donde la cultura estadounidense demuestra su capacidad para adoptar y reinventar. Así que aunque no haya una comida originaria en el sentido más estricto, Estados Unidos ha creado algo muy suyo, una cultura alimentaria que refleja su dinámica social, económica y cultural. Es la globalización en su máxima expresión. Sí, claro. ¿Tú qué parte de la cultura crees que demuestra tal o la misma cultura? Por ejemplo, la gastronomía, la arquitectura, el arte, el deporte nacional. ¿Cuál crees que sea la expresión que más pues da a conocer una cultura, que más tiene influencia sobre una cultura? Como te decía, por ejemplo, el arte, la comida, la música. ¿Tú qué opinas? Pero si tuviera que elegir, diría que la música es sin duda una de las expresiones más poderosas de una cultura. La música no solo refleja el estado emocional, los valores o las luchas de una sociedad, sino que también es capaz de cruzar fronteras y hablar a un nivel profundo y universal. Si pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, la música ha sido un vehículo fundamental de su identidad, desde el jazz y el blues que nacieron de la experiencia afroamericana, hasta el rock, el hip hop y el country, que tienen historias de migración, rebeldía y resistencia. La música en este caso no solo se ve como entretenimiento, sino como un motor de cambio cultural, social y político. Pero la gastronomía también es una de las formas más visibles y cotidianas en que una cultura se expresa. Como ya hablamos, la comida tiene un poder increíble para conectar con la identidad de un lugar, y en muchas ocasiones puede ser el reflejo de una historia de mezcla, conflicto y adaptaciones, como ocurre en Estados Unidos. La arquitectura también es un elemento clave, porque el espacio que habitamos siempre refleja mucho sobre nosotros, nuestras aspiraciones, nuestras creencias, nuestra historia. La famosa arquitectura de Chicago, por ejemplo, se convirtió en una de las caras visibles del modernismo, pero también la arquitectura tradicional de Nueva Orleans o los edificios coloniales de ciudades como Santa Fe muestran otro lado de la historia y la cultura estadounidense. El deporte, por su parte, es otro componente fundamental de la cultura estadounidense. El fútbol americano, el béisbol, el baloncesto tienen un significado mucho más allá de la competencia física.
Son vehículos de valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, la competitividad, y para muchos son una parte fundamental de la identidad colectiva. Aquí, la influencia de la cultura popular también es notable, ya que el deporte se convierte en un espectáculo, en una celebración cultural. Cada una de estas expresiones está conectada con la historia, la economía y las luchas de una sociedad. Así que, si bien la música para mí tiene una capacidad única de reflejar la esencia de una cultura, la combinación de gastronomía, arte, arquitectura y deporte realmente ofrece un panorama completo de lo que una cultura es, lo que valora y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Sí, claro, al final del día, la amalgama de todo lo que se hace, pues simplemente es lo que genera una identidad. Obviamente sería absurdo reducirlo a una sola característica o catalogarlo de solo que un lugar se caracteriza por algo en específico, pero pues siempre es interesante saber cómo, pues las diferentes actividades o desarrollos que se hacen simplemente forman esto. Ahora yo tengo. Exactamente, es como una tela tejida con hilos de diferentes colores y texturas. Cada actividad, cada expresión cultural juega un papel en la creación de una identidad. Y lo bonito de eso es que aunque a veces tratemos de encontrar un solo sello que defina una cultura, la realidad es que la identidad de un lugar siempre está en constante cambio, en proceso. Es una mezcla de lo tradicional y lo moderno, de lo local y lo global, de lo individual y lo colectivo. Las culturas se definen por cómo la gente interactúa con el mundo y, como bien dijiste, cómo esas diferentes actividades y expresiones se van integrando. Lo que pasa con la música, la comida, el arte, el deporte, es que no solo reflejan lo que somos, sino lo que aspiramos a ser, lo que nos une y también lo que nos diferencia. Cada actividad tiene su propia historia, su propio trasfondo, pero juntas crean una representación compleja de lo que es ser parte de una cultura en particular. Es curioso cómo, en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, la cultura pop puede ser el vehículo para muchas de esas identidades en transformación. El cine, la música, las redes sociales, todo eso se convierte en una forma de contar historias, de compartir vivencias, de transmitir valores, muchas veces con un lenguaje común que conecta a millones, independientemente de las raíces de cada quien. Al final, lo que da verdadera fuerza a una cultura es su capacidad para adaptarse, mezclarse, ser plural y a su vez conservar algunos de esos elementos fundamentales que nos recuerdan de dónde venimos. Sí, claro. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye el contexto histórico en cuanto a la cultura que se tiene hoy en día? Me refiero al contexto histórico del pasado. Por ejemplo, evidentemente la arquitectura japonesa pues suele ser bastante abierta, digamos así, minimalista en algún sentido, en donde se hace que las personas vivan con los, digamos así, mínimos muebles necesarios, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros lugares como Alemania, donde pues evidentemente el contexto histórico de los 30 pues estaba muy presente en donde después de una guerra simplemente se tomaban los materiales y se optimizaba su uso para reformar un país, ¿no? ¿Qué tanto tú crees que influye el contexto histórico en cuanto a las manifestaciones, en este caso, de arquitectura o de cualquier otra expresión, en cómo se ven las cosas hoy en día? Como te digo, por ejemplo, Alemania, que tenía que ahorrar muchísimo en materiales para su construcción, tiene estructuras muy sólidas, sin mucho decorar, sino que solamente son más funcionales. ¿Tú qué opinas? Es una excelente pregunta. Y sin duda, el contexto histórico tiene un impacto tremendo en la cultura y en cómo se manifiesta hoy en día, no solo en la arquitectura, sino en todas las formas de expresión. La historia modela nuestras prácticas, costumbres y valores, y a menudo nos lleva a encontrar soluciones prácticas a partir de circunstancias complejas. Tomando tu ejemplo de la arquitectura japonesa, la simplicidad y el minimalismo están profundamente ligados a su contexto histórico y cultural. Japón, con su historia de geografía restringida, una población numerosa y una tradición de valorar lo efímero, ha creado un tipo de arquitectura que prioriza el espacio abierto, el uso eficiente y el respeto por la naturaleza. Este tipo de diseño no solo responde a la escasez de recursos, sino también a una filosofía de vida más centrada en lo esencial y lo momentáneo, lo cual es muy reflejo del budismo zen y otras tradiciones japonesas. En el caso de Alemania, como mencionas, el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y la posterior reconstrucción de un país devastado influenció mucho en la manera en que se construyeron los edificios. Después de la guerra, hubo una necesidad urgente de reconstruir, pero también de optimizar los recursos disponibles. Por eso se adoptó un enfoque funcionalista en la arquitectura, con un énfasis en la durabilidad, la eficiencia y la simpleza. Además, la filosofía del movimiento modernista, que se consolidó a mediados del siglo XX, también influyó en este tipo de diseño, con su enfoque en la utilidad y la honestidad en los materiales. Esto muestra cómo el contexto histórico no solo impacta los aspectos materiales, sino también los valores subyacentes que se reflejan en las manifestaciones culturales. En ambos casos, la arquitectura no es solo una respuesta estética, sino una respuesta directa a las circunstancias sociopolíticas, económicas y filosóficas del momento. Lo mismo ocurre
ocurre en otras áreas, la música, la moda, el arte. El contexto histórico puede hacer que ciertos estilos o formas de expresión se conviertan en la norma, como la música de protesta en la década de los 60 en Estados Unidos, o el arte abstracto en Europa después de la Segunda Guerra, como una manera de superar el trauma y la destrucción. Lo que quiero decir es que las manifestaciones culturales no ocurren en el vacío. Son el reflejo de las luchas, los valores y las condiciones históricas. Así que sí, el contexto histórico juega un papel esencial en la forma en que la cultura se adapta, evoluciona y se proyecta en el futuro. Todo lo que vemos hoy es una consecuencia directa de esos momentos clave que definieron el rumbo de las sociedades. Sí, claro, al final del día, pues lo vemos y analizamos que evidentemente un contexto histórico que muchas veces se utiliza más la utilitariedad de los recursos que hacerlo bello o estético a priori, ¿no? Claro, dependiendo de en qué momento, ¿no? Por ejemplo, en una recesión, pues evidentemente se trata de minimizar los gastos, por ejemplo, o después de la reconstrucción de una guerra, o cuando el gobierno está poniendo algún típico tipo de política para apoyar, ¿no? Y pues, por ejemplo, también las cosas como en el rap, pues eso fue evidentemente fue una manifestación de algún descontento social de cierto grupo étnico de algún lugar, ¿no? Pero ¿qué otros ejemplos me podrías dar de algún otro país, de algunos otros países? Por ejemplo, en México, en la década de los 70, 80, 60, pues evidentemente fue la caricatura política, ¿no? Y igual, por ejemplo, en cualquier otro lugar debe haber algún otro ejemplo. ¿Qué otros ejemplos me puedes dar que hayan sido de ese índole? Exactamente. El contexto histórico y las condiciones sociales, políticas y económicas tienen un gran peso sobre las formas culturales de expresión. Como mencionas, durante las recesiones o periodos de reconstrucción, la funcionalidad y la eficiencia de los recursos suelen tomar protagonismo sobre la estética. Sin embargo, también vemos que en muchos casos las expresiones culturales surgen como una forma de resistencia o comentario social ante esos contextos. Si pensamos en otros ejemplos, uno de los más representativos es el punk en el Reino Unido en los años 70. Este movimiento musical, pero también cultural, nació como una respuesta directa a la crisis económica, el desempleo masivo y la sensación de alienación que vivía la juventud británica en esa época. El punk no solo se manifestó en la música, sino también en la moda, el arte y comportamiento, con un fuerte mensaje de rebeldía hacia las estructuras tradicionales. Fue una reacción visceral a la pobreza, la falta de oportunidades y el sistema político en el poder. Los punks, con su estética cruda, sus letras provocadoras y su estilo anti-establecimiento, crearon un espacio donde la juventud pudo canalizar su frustración y rechazo a la falta de opciones. En América Latina, como mencionas, la caricatura política fue un medio importante de expresión en momentos de censura o represión. Durante las décadas de los 60, 70 y 80, en países como Argentina, Chile y México, la caricatura se convirtió en una forma de denuncia social y política. Los caricaturistas, como los mexicanos Rius y Hermenegildo Sabido, utilizaron el humor ácido para criticar las políticas del gobierno, las desigualdades sociales y la corrupción. En tiempos de autoritarismo, cuando los medios tradicionales no podían hablar libremente, la caricatura política se convirtió en un potente medio de resistencia. Un ejemplo similar en Brasil sería el tropicalismo en la década de los 60, que fue una respuesta al régimen militar y a la opresión política. Artistas como Caetano Veloso y Gilberto Gil fusionaron música tradicional brasileña con influencias del rock y la música internacional, creando una estética rebelde y un mensaje de resistencia cultural. Este movimiento no solo fue una protesta contra el autoritarismo, sino también una reflexión sobre la identidad brasileña y su relación con las influencias externas, como el imperialismo cultural de los Estados Unidos. En Estados Unidos, un movimiento cultural similar fue el hip hop en los años 80. Surgió en las comunidades afroamericanas y latinas de Nueva York, especialmente en el Bronx, como una forma de expresión frente a la pobreza, el racismo y la violencia policial. Al igual que el rap, el graffiti, el breakdance y el DJing, se convirtieron en formas de resistencia cultural, ofreciendo a los jóvenes una plataforma para contar sus historias, hablar de su realidad y enfrentar las adversidades del sistema. En ese caso, el hip hop es un claro ejemplo de cómo una expresión artística puede nacer de una situación social y económica de exclusión y marginación. En cuanto a otros países, en la antigua Yugoslavia, en los años 80, la música punk también tuvo una gran influencia, especialmente en la crítica al régimen comunista. La juventud se rebeló a través de conciertos ilegales, música subversiva y una estética que desafiaba los valores tradicionales. Similarmente, en Polonia, el solidaridad y la música de protesta, especialmente el rock, fueron cruciales para movilizar a la población contra el régimen comunista en los años 80. En todos estos casos, las manifestaciones culturales surgen como respuestas directas a situaciones históricas específicas, ya sea pobreza, represión política o la búsqueda de una identidad propia. La música, el arte y la moda se convierten en vehículos para expresar la frustración, la resistencia y el deseo de cambio. De acuerdo. Y en ese sentido, ¿tú qué tanto crees que
las expresiones artísticas ayuden a pues mejorar el contexto y generar un verdadero cambio. Porque digo, actualmente pues con la globalización se puede hacer, se puede dar toda la información del mundo en un solo clic, ¿no? Pero antes, cuando no existía tanta globalización, cuando la comunicación entre países o incluso entre regiones era más difícil, ¿qué tanto estos movimientos artísticos fueron pues una punta de lanza para generar un cambio? Del 1 al 10, ¿qué tanto lo dirías? Porque pues ahora los conocemos, ¿no? Pero ¿qué tanta fue su influencia verdadera en esa época cuando se estaba manifestando en sus raíces? ¿Y qué tan eficiente o eficaz fue para de verdad generar un cambio en cuanto a alguna política o alguna ideología? ¿Qué tanto lo consideras? Interesante. Este tema siempre me lleva a reflexionar sobre el poder real de las expresiones artísticas en contextos históricos y sociales. Si bien hoy en día, con la globalización, todo se transmite rápidamente, la situación era muy diferente en épocas pasadas. La influencia de los movimientos artísticos en su momento depende de varios factores: el contexto político, la receptividad de la sociedad, la fuerza de la represión, entre otros. Si tuviera que ponerle un número del 1 al 10 a la influencia de estos movimientos en su época, diría que en general la calificaría alrededor de un 7. No es que los movimientos artísticos fueran todo lo que impulsó los cambios políticos y sociales, pero sí fueron una parte esencial para generar conciencia y movilizar a la población. En muchos casos sirvieron como una vía de resistencia, un espacio para cuestionar el sistema sin caer necesariamente en confrontaciones violentas directas. Por ejemplo, en la década de los 60, el movimiento del hippie en los Estados Unidos no solo fue una expresión de liberación personal, sino que también generó un fuerte cuestionamiento de las normas sociales, políticas y culturales, especialmente con respecto a la guerra de Vietnam. Las canciones de protesta, como las de Bob Dylan, fueron himnos que unieron a los jóvenes en un esfuerzo colectivo para desafiar las políticas del gobierno. Aunque no se logró cambiar de inmediato la política de guerra, sí se generó un clima de protesta que hizo presión y a la larga contribuyó al fin del conflicto. Lo mismo pasó con el punk o el tropicalismo en Brasil. Estos movimientos no solo fueron un grito artístico, sino una manera de dar visibilidad a una crisis política y social. El punk en el Reino Unido, por ejemplo, reflejaba la desesperanza y las condiciones económicas deplorables de la clase trabajadora. No lo resolvió todo, pero fue un catalizador para un cambio de conciencia social que se reflejó en movimientos políticos y en la aparición de nuevos valores. Claro, no todos los movimientos artísticos tienen la misma efectividad para generar un cambio inmediato. En muchos casos, los movimientos artísticos son como la chispa que enciende un fuego, pero el verdadero cambio muchas veces requiere de una estructura más organizada, como los movimientos políticos, que acompañen esa agitación cultural. Es fundamental entender que, aunque las expresiones artísticas pueden no cambiar una ley de forma directa, sí ayudan a movilizar a las personas, a cuestionar lo que se considera normal o aceptable y a darles a los individuos una forma de canalizar su frustración y sus deseos de transformación. Es como una herramienta para crear un clima que haga posible el cambio, algo que se va construyendo con el tiempo. Por supuesto, hoy día el contexto globalizado amplifica este impacto. La capacidad de compartir ideas e imágenes alrededor del mundo de una manera tan rápida le da a los movimientos artísticos una resonancia mucho mayor. Pero incluso antes de la globalización, los movimientos artísticos tuvieron un papel crucial en los cambios sociales, aunque ese papel estuviera más centrado en abrir una conversación que en alterar las estructuras políticas de manera inmediata. Sí, claro, al final del día sería inocente pensar que con una expresión artística, sin más ni más, pues se va a generar un cambio. Ahora, me gustaría que cambiáramos completamente de tema y me gustaría que me dijeras si conoces el libro de Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Harari. Este libro se ha hecho, pues, evidentemente muy popular porque, pues, desde mi punto de vista, como un tipo de ensayo filosófico sobre la historia del humano. Pero tú dime qué opinas sobre ese libro. Claro, Sapiens, de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Es un libro fascinante que ha tenido un gran impacto, tanto en el público general como en círculos académicos. En esencia, es una visión panorámica de la historia humana, desde los primeros Homo sapiens hasta la era moderna. Harari hace un trabajo impresionante al sintetizar una cantidad enorme de información de diversas disciplinas, como la antropología, la biología y la historia, para ofrecer una narración accesible y provocadora. Lo que más me impresiona de Sapiens es cómo Harari logra conectar eventos históricos aparentemente dispares con ideas filosóficas, lo que le da al libro un tono más reflexivo. Él plantea preguntas claves sobre la humanidad, como el impacto de la revolución cognitiva, cómo el ser humano ha organizado sociedades a través de mitos compartidos, o cómo el capitalismo y la tecnología han transformado nuestras vidas. Es una obra muy rica en ideas que invita a reflexionar sobre nuestra evolución y el futuro que estamos construyendo. En términos de crítica, muchos académicos de disciplinas específicas han señalado que Harari simplifica algunas ideas complejas y que algunas de sus conclusiones son un tanto especulativas.
especialmente cuando aborda el futuro de la humanidad, como en sus pronósticos sobre la inteligencia artificial o la biotecnología. A pesar de ello, su habilidad para narrar la historia humana en términos tan grandes y tan accesibles es indiscutible. Desde el punto de vista de la antropología, me parece que Harari hace un buen trabajo al resaltar cómo la cultura humana, más que nuestra biología, es lo que ha marcado nuestra diferencia como especie. La idea de que los Homo sapiens, a través de la revolución cognitiva, pudieron crear mitos y narrativas compartidas que permitieron la cooperación en grandes grupos es realmente poderosa. En cierto modo, eso también se conecta con lo que mencionaba antes sobre cómo las expresiones culturales son vehículos de comunicación y cambio social. Para mí, la fuerza del libro está en cómo provoca una reflexión profunda sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. No todo lo que dice Harari es necesariamente definitivo o indiscutible, pero lo que sí hace es abrir un espacio para que los lectores cuestionen y examinen críticamente las narrativas establecidas, lo cual es un mérito en sí mismo. ¿Tú qué piensas de su enfoque? Sí, claro, a mí me pareció un libro bastante interesante y pues la verdad podría resumirlo al menos en su primera parte, en que gracias a que el pensamiento abstracto y las creencias fueron una alivión para que simplemente todo el mundo se pudiera organizar, se fue generando este pues, desarrollo cognitivo y esta cooperación en grupos más grandes de lo que él menciona de 150, que pues que simplemente esa capacidad de imaginar y darle un valor a algo intrínseco en cuanto a nuestra imaginación fue lo que ayudó a que simplemente pues se empezaran a hacer sociedades organizadas y pues de algún otro modo fue digámoslo así, un aliciente para que el desarrollo cognitivo pues fluyera, porque al final del día somos animales, pero somos animales mucho más pensantes. Yo creo que en esa parte, la parte de recalcar que pues la imaginación, el pensamiento abstracto y las creencias fueron la parte fundamental que hizo que nos hiciéramos una sociedad organizada, fue indispensable y simplemente me parece una idea maravillosa en ese análisis. Esa idea que Harari expone sobre cómo el pensamiento abstracto y las creencias compartidas fueron claves para que los Homo sapiens pudieran formar sociedades más grandes es realmente fascinante. Es como si nuestra capacidad de imaginar cosas que no existen, como dioses, naciones o empresas, fuera el cemento que unió a grupos de personas mucho más allá de los lazos familiares o tribales. La capacidad de creer en algo intangible y compartir esa creencia permitió crear estructuras sociales y organizaciones mucho más complejas. En este sentido, lo que él menciona sobre el umbral de los 150 es muy importante. Según él, los Homo sapiens solo podían tener relaciones sociales significativas con alrededor de 150 personas, pero el pensamiento abstracto permitió que imagináramos instituciones y conceptos que nos unieron en grupos mucho mayores, lo que impulsó la creación de sociedades complejas. De algún modo, todo esto se reduce a cómo las historias, mitos y creencias nos hicieron superar las limitaciones biológicas de nuestras interacciones sociales, lo que permitió la cooperación masiva entre individuos que de otra forma no tendrían ningún vínculo directo. Este concepto también se conecta con una de las ideas centrales de la antropología, que la cultura es lo que nos distingue de otros animales. Como bien dices, somos animales, pero nuestro poder radica en nuestra capacidad de pensar en lo abstracto, de comunicarnos a través de símbolos y de crear mundos imaginarios que nos permiten colaborar de formas que ninguna otra especie puede. La creación de esas narrativas compartidas, que Harari lo ve como un motor esencial en el progreso humano, es un tema crucial para entender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. Lo interesante, como mencionas, es que a lo largo de la historia, estas creencias o imaginaciones, aunque en muchos casos no sean reales en el sentido literal, tuvieron un impacto real y tangible. El arte, la religión, las ideologías y hasta la idea de nación o civilización, aunque sean construcciones humanas, son las que nos han permitido cooperar y organizarnos de formas impensables para otras especies. Me parece una de las propuestas más potentes del libro. Y efectivamente, es un análisis maravilloso sobre cómo la imaginación y la cooperación nos permitieron pasar de grupos pequeños a sociedades globales.